Bueno, un fallo muy complejo ayer desde el punto de vista del análisis jurídico y las implicancias futuras internacionales que puede tener el fallo de casación, que cierra de alguna manera lo que todos los argentinos sabíamos desde hace mucho. Hace rato. Hace rato. Y la política también. Y la política también lo sabía de hace rato. Que es el involucramiento y la responsabilidad definitiva de Irán en los dos atentados, el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, y a Hezbollah y la incorporación de efectivos de Hezbollah dentro de la vida argentina previa a los atentados, con toda la técnica que hubo alrededor de eso, como responsables directos del atentado. 30 años después. 30 años. Aclaremos eso también, ¿no? De la justicia argentina. Exactamente. El fallo, ¿por qué digo que es un fallo complejo? En primer lugar, porque establece la declaración de delito de lesa humanidad, lo que le abre a la Argentina una puerta internacional, además muy importante. Y ya el fallo en sí mismo le da una puerta para que Argentina... La jurisdicción universal. Avance con la jurisdicción universal, exactamente. Sí. No, y además en el juicio en ausencia. Bueno, y la posibilidad de hacer el juicio en ausencia. Sí, tiene que avanzar. Sí, exactamente. Y además, bueno, modifica algunas condenas en la causa. Acá quizás este tramo es la parte más controvertida en cuanto a las discusiones, porque, por ejemplo, se elimina la condena a Tejeldi porque dice que no está aprobado. Le confirman la absolución. Confirman la absolución. Sí. A Menem. A Menem. Por eso digo la parte más controvertida. Se da por probado que la camioneta no era la que había provisto Tejeldi, o por lo menos no se llega a probar que esa fuera la camioneta. Y ese es el tema. Y después se modifican algunas condenas, como el caso de los fiscales Mühlen y Barbagia. El fallo es un fallo como para que Argentina salga hoy a restaurar todo lo que hizo mal, desde el punto de vista de toda esa cadena histórica que tuvimos de los atentados, las dudas durante el gobierno de Carlos Menem. Por algo Menem estuvo involucrado él mismo en la causa, el encubrimiento. Que hubo encubrimiento es indiscutible. Clarísimo. Exactamente, bueno, clarísimo. Tenés una condena a un juez, ¿no? Galeano se con 4 años. No, Galeno. Y los fiscales con 2 años. Exactamente. Más allá, esto es lo que digo, la parte más controvertida, lo que decía. Anzorrey, que era el titular de la CIDE en ese momento también. Sí, por supuesto. Porque, digamos, si nos olvidamos de sumar lo que fue la actitud desde todo punto de vista del gobierno de Carlos Menem con relación a los atentados de los 30 años, estamos mirando una parte muy chiquitita de la película. Esto me parece que es en lo que es importante el fallo de ayer. Va derecho al origen de lo que siempre se supo que había pasado, pero diría que lo que queda ahora es la segunda pata, es que Argentina se reivindique de alguna manera utilizando esta herramienta ante el mundo. Es una tarea bastante dura, que es la que va a tener el actual gobierno, los gobiernos que vienen, porque nosotros después de eso tenemos una historia negra, memorándum con Irán, encubrimientos, negociaciones con testigos y con soplones, dinero. Recordemos, desde el vamos ya, que hasta Néstor Kirchner empezó su presidencia y a los pocos días de asumir la presidencia anunció que había pruebas que no existían. Hubo de todo en esta causa en el medio. Queda todavía, digamos, lo quiero decir en este sentido, no podemos creer que está terminado el episodio desde el punto de vista moral, ético y judicial con la Argentina, con esta causa. Podríamos decir casi que recién empieza, que puede ser un puntapié para empezar a avanzar en serio. Argentina ahora tiene que salir al mundo a decir nosotros no somos eso. Y de última, si no hay responsabilidades penales sobre el memorándum con Irán, y si no terminamos de cerrar el otro capítulo que tiene que ver directamente con esto, porque esto que dice la justicia hoy es lo que decía Nisman. Que no hay, por eso vos decís que no hay responsabilidades del memo con Irán porque no se llevó a cabo. Claro, porque no se llevó a cabo. Sí, pero ideológicamente sí. Pero por eso es lo que estoy diciendo. Argentina se tiene que reponer moralmente de eso. Que no lo ha hecho. Hay un fiscal asesinado que fue asesinado y no terminamos de solucionar jurídicamente esa situación por decir o por anunciar que iba a presentar una denuncia formal que dice lo mismo que el fallo que dijo Casación ayer. Hay algo que me parece importante también del fallo, que es que certifica algo que sabemos desde hace tiempo, pero que lo que certifique la justicia es importantísimo, que es que Irán es un Estado terrorista. Claro. Que no es que hubo
un hecho, un episodio aislado en el cual Irán participó. No. Irán tiene una estructura que incorpora el terrorismo. Yo preparé un esquema para entender, digamos, cómo funciona la maquinaria terrorista de Irán, que está desde la propia base, ¿no? de justamente esto. Estos son algunos de los ataques que ha realizado Irán. Yo no sé si podemos ver el esquema de cómo es el poder y la estructura de poder iraní, porque este es un repaso de algunos de ataques realizados por Hezbollah y Hamas en nombre de Irán. Pero hay lo cuento y después vamos un poco a este repaso. Irán tiene como una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de todos los países tienen una fuerza aérea, bueno, hay una rama de la Fuerza Armada iraní que son los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que tienen una misión muy puntual, que es proteger al régimen político. Protegerlo interna y externamente, y dependen directamente del líder supremo, que es el Ayatollah Ali Khamenei. El jefe de la Guardia Revolucionaria de ese momento, que era Mohsen Rezai, está entre los condenados y acusados por la Argentina, justamente. Y hay un cuerpo de una división que es a su vez de esta parte de las Fuerzas Armadas, de esta rama de las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Quds. La función de las Fuerzas Quds es hacer operaciones terroristas en el exterior del país en nombre de, difundir las ideas y la ideología del yihadismo y de la revolución islámica del 79. ¿Cómo actúa justamente esta fuerza que hiciste? Es una fuerza pensada para hacer actos terroristas y que está con línea directa al jefe supremo. Por eso es tan importante entender esto. El líder de la fuerza Quds, era Bahidi, que también está entre los acusados por la justicia. No ataca directamente para evitarse un problema directo. ¿Qué es lo que hace? Actúa a través de otras organizaciones. Financia otras organizaciones. Financia otras organizaciones. La más importante de esas organizaciones es Hezbollah. Hamas es una de las que más ha crecido en los últimos años, pero hay organizaciones en Siria, organizaciones en Irak, organizaciones en Yemen, organizaciones en diferentes países de todo Medio Oriente. Ahora, si querés, repasemos algunos de los ataques instigados por Irán y realizados a lo largo de los años por Hezbollah y por Hamas. Vos fíjate, Líbano, 1983, 307 soldados estadounidenses, 307 soldados muertos, la mayoría estadounidenses, en un cuartel en Beirut. Después tenés España, en Torrejón, 1984, 18 soldados estadounidenses muertos en un restaurante que estaban cerca de la base que tenía en ese momento Estados Unidos en Torrejón. Después pasás a los de Argentina como los más importantes. La AMIA, la embajada, 29 muertos, y después, obviamente, AMIA, 85 muertos. Después pasás... Perdón, yo sé que esto es repetidísimo lo que voy a decir, pero creo que lo tenemos que recordar. Los mayores ataques, los primeros ataques en Latinoamérica, los mayores ataques antes del ataque a las Torres Gemelas. No existieron antes de las Torres Gemelas en todo el continente americano ataques de esta dimensión del terrorismo islámico, y nosotros perdón que lo diga, pero mucho de la clase política argentina lo dejó pasar de costado como si no fuera un hecho de semejante gravedad. Totalmente. Que aparte estaba muy en línea con la geopolítica del momento, con una Argentina muy alineada con Estados Unidos, con una Argentina que aparte por ese alineamiento había dado marcha atrás en una serie de contratos que había con Irán. Sobre todo en cooperación en materia nuclear. Es que de hecho se considera que esos atentados terminaban siendo respuesta a los contratos anulados. Totalmente. Entonces atacabas a Israel, que es el gran enemigo de Irán, atacabas de alguna manera a un aliado de Estados Unidos y atacabas a un país que por otro lado te había, digamos, roto un contrato. Y después pasás a los grandes ataques de Hamas, que tenés ahí, pusimos algún antecedente, y llegás al del 7 de octubre con 1.200 muertos en Israel, que es el ataque más importante en cuanto a ataques relacionados con Irán, más importante de todos, lo que pasó el 7 de octubre pasado en Israel. Sí, igual a mí lo que me parece muy importante y central del fallo es que deja al descubierto la verdadera razón del memorándum con Irán. Sí, exacto. Que entonces digo, en lugar de empezar a analizar que finalmente no se llevó a cabo, entonces no es responsabilidad, ¿cuál era la intención de un gobierno que tuvo la Argentina, que era básicamente liberar la responsabilidad de los dos peores atentados a un país terrorista como es Irán? Es decir, lo del memo con Irán y el gobierno de Cristina Kirchner es lapidario, este fallo. Es que no hay forma de vos pensar que vos podés crear una comisión de la verdad con un país que no es que
fue un gobierno. No, es un Estado terrorista. Perdón, Entonces, donde se vuelve absolutamente irrelevante que el memorándum con unidad se haya activado o no se haya activado. Es totalmente irrelevante. Es decir, lo que pasó terrible, por el... Lo terrible es la intención. Lo que terrible es la intención. La Argentina, su canciller, su presidenta y el Congreso votaron a hacer un acuerdo, sentarse a comer con el gráfico que acaba de mostrar con mucha precisión Darío. Es decir, ese es el tema. Acá lo que vale es la intención. Vos te sentaste con un Estado terrorista. No parece para la justicia. No parece. Esperemos que de ahora en más la Argentina avance en lo que tiene que avanzar. Juicio en ausencia y, por supuesto, pedir lo que significa esto, una condena a nivel internacional, al ser un fallo con delitos de lesa humanidad, quiere decir que puede ser juzgado además en cualquier país del mundo. Nos vamos a uno de nuestros móviles.